La sabiduría clama en las calles y la pregunta que debemos hacernos es si estamos escuchando y respondiendo a su mensaje. Hoy, continuando con esta serie de exhortaciones acerca de la oración, animándonos a la oración ferviente, a orar sin cesar, quiero hablar específicamente acerca de el clamor por sabiduría. En términos muy simples, la postura del corazón delante de Dios en oración, por la cual le pedimos que nos ayude a seguirlo a Él, a imitarlo, a aprender sus caminos y a perseverar en ese camino hasta el fin. Esa es la idea principal de este tema del que quiero hablar. Y quiero comenzar por presentar varias ideas fundamentales. Primero, la idea de que la sabiduría en la Biblia, la idea de crecer en la sabiduría o de ser sabios, de ser prudentes, está relacionado o está enmarcado en términos de lealtad o fidelidad a Dios. Es decir, la sabiduría no tiene que ver con simple conocimiento en general, con ser sabio o en términos de ética de vida genérico, es decir, como si se tratara de una filosofía de vida o de moralismo y ya, es decir, de tener una vida moral o ética basada en ciertos principios, sino que la sabiduría es puesta desde un principio, del principio de la narrativa bíblica, de la historia bíblica, es puesta en términos de aquellos que son sabios en el camino de Dios porque son leales a Dios, porque confían en Él, confían en su palabra, en sus promesas, consideran que Dios es digno de confianza. De eso se trata, que ha probado ser confiable en su trato con la humanidad hasta el día de hoy. Y podemos entonces confiar en Él, escuchar su enseñanza, su mensaje y conformarnos a ese mensaje a lo largo de toda nuestra vida hasta el fin. Y por ejemplo, en Génesis 3 vemos que Adán y Eva fueron tentados con probar del árbol del conocimiento del bien y el mal porque vieron les atrajo el hecho de que podían obtener sabiduría o conocimiento al comer de él. Y lo que esto implicó es que ellos le son desleales a Dios al no confiar en que solo de Él, de que Dios sabía realmente cómo funcionaban las cosas, cómo debían ellos relacionarse a Él, y son probados de esta manera y fracasan. Entonces, a partir de esta idea que se da en este contexto donde Dios le confía al hombre la tierra, el hombre ha sido diseñado por Dios para ser administradores de la tierra, y hacia eso nos dirigimos. Dios ha establecido un día donde los mansos, los humildes, van a recibir la tierra como una herencia eterna en la resurrección de los muertos. Y Dios se está encargando en esta vida de producir hijos e hijas, discípulos suyos, que se hagan sabios o hábiles en la rectitud, en la confianza, en la humildad, en la compasión, para que sean dignos de confianza en el siglo venidero, en la era venidera, y puedan ser puestos por Dios para siempre como administradores de la tierra, como poseedores de una heredad eterna. Y la idea de crecer en sabiduría fundamentalmente se trata de eso, de que como Adán y Eva podamos vencer la tentación de la autonomía, la independencia, el asumir que nosotros somos los que sabemos o que podemos obtener conocimiento a expensas del único y sabio Dios que nos llama a confiar en nosotros para que Él forje carácter por medio de su camino y así pues podamos ser esos herederos de la gloria que vendrá. Por lo tanto, el Padre, el Dios creador, hacedor de todas las cosas, desea hijos sensatos. Y vemos que, por ejemplo, en Oseas, capítulo 13, versos 12 y 13, dice que la iniquidad de Efraín está atada a él, está guardado su pecado, dice,
dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Ese es el pasaje completo, pero el punto principal es que por Efraín es otro nombre para Israel, específicamente para las tribus del norte, pero en última instancia se refiere a la nación de Israel. Efraín ha sido un hijo rebelde, un hijo que se ha aferrado a su iniquidad, a su postura rebelde, y por lo tanto no ha crecido en sabiduría y se convierte entonces en un hijo insensato. Y lo que refleja esa intención divina, el deseo de Dios de finalmente tener a una nación sensata, la nación de Israel, y también a miembros de las otras naciones como nosotros que hayan cultivado la sabiduría de Dios. Jeremías 4:22 es otro pasaje que nos da un poco de luz acerca de este deseo de Dios en cuestión de formar hijos e hijas en su sabiduría. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce, no conocen mis caminos. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y la razón por la que hablo de este pasaje es porque nos da mayor color en cuanto a qué significa este asunto de hacernos sabios. En la Biblia, la sabiduría es más práctica y concreta que intelectual o epistemológica. Es decir, la sabiduría no es tanto acerca de saber más de ciertos temas o ser profundo acerca de un tema bíblico o teológico. Se trata de ser hábiles, en este caso para la piedad, para la obediencia. Vemos que el pasaje en Jeremías nos dice que estos israelitas rebeldes son astutos para hacer el mal. Son hábiles, saben cómo hacer el mal. Se han hecho muy sagaces para el mal, pero son torpes para hacer el bien. Y el aprender a hacer el bien requiere de una escuela, la escuela de los caminos de Dios, donde Dios forja carácter piadoso, recto, íntegro, en lealtad a Él, no como mero moralismo, porque algunos podrán argumentar que viven una vida relativamente recta, pero si es en desdén o sin que sea en términos de lealtad al Creador, a quien le rendiremos cuentas en ese día final, donde todos los hombres comparecerán delante de Él, pues es absolutamente en vano. Y claro, Dios hizo al ser humano capaz de hacer el bien y de suprimir su inclinación al mal. Eso es una premisa fundamental en la teología bíblica, pero sabemos que en última instancia, el factor determinante va a ser que nuestra vida de devoción y obediencia haya sido a Él, a Dios, al único Dios creador, a la luz del día en que le rendiremos cuentas. Y por eso, aún aquellos que hayan vivido conforme a una filosofía o unos ciertos principios de vida que en general fueron buenos, buscaban el bien de los demás, pero si eso se hizo a expensas o en completa indiferencia al Dios a quien le rendiremos cuentas, pues de nada sirvió esa ética. Por lo tanto, quiero enfatizar ese punto de que se trata de una ética un estilo de vida que forma parte de una vida de devoción al único Dios a la luz del día, cuando rendiremos cuentas delante de Él, para que se determine si somos dignos de entrar a una herencia eterna en el reino para siempre. Y por eso Dios desea, como dice el Salmo 51, verso 6, Él desea la verdad en lo íntimo. En lo secreto de nuestro corazón nos quiere hacer conocer o aprender la sabiduría. Que sea más que meras acciones, sino que nazca de un corazón inclinado a Él, que busca el bien. Es decir, que su palabra, sus caminos se escriban en nuestro corazón. Y Él desea que de allá adentro salgan esos deseos y esas inclinaciones que se reflejan luego por medio de acciones. Esto implica entonces que se nos llama a buscar la sabiduría, a que la deseemos más que el oro, dice Proverbios 1, Proverbios 2. A que la codiciemos más que cualquier otra cosa, más que las riquezas, más que la influencia y el poder.
que busquemos crecer en esta sabiduría, que como ya he dicho, no es sabiduría en términos de que, wow, que mucho sé, la gente se va a fijar y van a ver que soy un gran conocedor de tal cosa o de la Biblia o lo que sea. No, sino que buscamos sabiduría en términos de, repito, esa habilidad, esa disposición, ese crecer continuo en rectitud y prudencia, temor a Dios a la luz del gran día. Se nos presentan entonces dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Dios le ofrece al hombre la opción de escoger. Escoge la sabiduría, el temor a Dios, la rectitud de corazón para heredar la vida eterna, o escoges la impiedad, la rebelión, la insensatez, para que entonces debas de ser condenado a la muerte eterna en el lago de fuego. La sabiduría entonces, la sabiduría de Dios, clama en las calles. Así lo ilustra Proverbios poéticamente. Clama. Dios envía un mensaje desde el cielo que proclama a los hombres, a Israel y a las naciones, a que se vuelvan a Él, a que reconozcan que solo Él tiene la autoridad sobre nosotros. Solo Él ha dispuesto cómo administrará la historia para siempre y por lo tanto se nos llama a responder con temor y temblor. Y es ese temor y temblor a la luz de ese día lo que se convierte en el principio de la sabiduría. Ningún hombre se hará verdaderamente sabio aparte de temer al Creador, de reconocer su honor y su justicia y temblar de corazón, porque como ya he dicho varias veces, rendirá cuentas delante de Él y por lo tanto, bajo ese temblor y temor, comenzamos a cultivar la sabiduría a lo largo del trayecto del discipulado, de la instrucción divina. Y ese clamor de la sabiduría, de parte de Dios, de la sabiduría de Dios, es de lo que testificaron los profetas. Los profetas llamaron a Israel y llamaron a las naciones, como fue el caso de Jonás, por ejemplo, a volverse a Dios y a que se hicieran sabios, prudentes, hábiles en la piedad, en la pureza, en la rectitud. Y eso se magnificó, alcanzó su punto climático en la persona del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como dice Colosenses. Y en Él se encarna la sabiduría divina, no como mera información, sino como una encarnación, como un reflejo vivo en la vida, en el ejemplo de Jesús, que confía en su Padre, teme a Dios, el Padre, como hombre, siendo el hombre, como hombre, teme a Dios y se somete a Él y a su voluntad en obediencia hasta la muerte, confiado en galardón eterno, en recompensa eterna, en que actuando de esta manera sabia, prudente y temerosa a Dios, heredaría gloria eterna, como el primogénito de muchos hermanos, de muchos hijos. Y por lo tanto, es en Cristo crucificado, en Mesías crucificado, en donde se nos encarna, se nos presenta de manera bien concreta y radical la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, esto debería de impulsarnos a clamar por sabiduría. En el capítulo 2 de Proverbios, de hecho, si ustedes leen esos dos primeros capítulos introductorios, los invito a que lo hagan, el capítulo 2 se nos dice que clamemos por el entendimiento, por la sabiduría. Es decir, si estamos llamados a cultivar esta vida, de ser sabios, hábiles, prudentes en los caminos de Dios, y de repente nos encontramos desnudos y pobres al respecto, nos encontramos más inclinados a la insensatez que a la sabiduría, pues con un corazón lleno de urgencia y convicción, invocamos a Dios. Danos sabiduría, ilumina mi corazón. Tú sabes que mi corazón se inclina al mal, tiendo a ser egoísta, ambicioso. Mueve mi corazón a la piedad, ayúdame a entender tus caminos, ayúdame a ver la sabiduría de negarme a mí mismo, de negar mis apetitos, de suprimirlos, para honrarte a ti, para amar al prójimo, a la luz de esta gloriosa promesa y esperanza que nos has dado en el Evangelio. Y al clamar a Dios, Dios responde y forja en nosotros el corazón de hijos
sabios, no, nos ayuda a ser aprendices fieles en un trayecto de instrucción en pos de una vida cruciforme. La palabra cruciforme a mí me encanta porque articula esta realidad de conformar nuestras vidas al ejemplo del Mesías crucificado, que ya hablé un poco de eso. Y quiero terminar con varios pasajes donde se nos habla precisamente de orar a Dios por sabiduría. Por ejemplo, en el Salmo 90, verso 12, le pedimos a Dios, enséñanos a contar de tal modo en nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a ver cuán efímeros somos, cuán frágil es esta existencia para que redimamos el tiempo y podamos crecer cada día en el temor a ti y en tus caminos. Vemos también que en Colosenses Pablo ora por estos discípulos gentiles, como usted y como yo, para que siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, su plan, su propósito eterno articulado en el Evangelio, podamos crecer en toda sabiduría y comprensión espiritual, es decir, dada por el Espíritu, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, y para que podamos ser herederos de la luz del siglo venidero. Pablo oró algo muy similar en Filipenses 1, 9 al 11, donde pide en oración que nuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento. Vemos que hay una conexión en el amor a Dios, porque amor en este contexto no es simplemente una emoción, un sentimiento, se trata de amor que se refleja en obras de obediencia y fidelidad a Dios y obras de compasión, amor, generosidad al prójimo. Y todo esto a fin de que escojamos lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. Por lo tanto, tiene este enfoque escatológico, apocalíptico, del día de Yahweh, el día del Señor, donde rendiremos cuenta. Por lo tanto, como ya he dicho, no se trata de sabiduría ambiguamente, de conocimiento, de una ética genérica de vida, una ética cristiana. No se trata de una vida forjada por la instrucción del Señor en lealtad a Él, a la luz de la esperanza de sus promesas en el Evangelio. Finalmente, un pasaje bastante conocido en Santiago 1, versos 2 y 5. Santiago dice esto, escuchemos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia o carácter que persevera, y que la paciencia o la perseverancia tenga su perfecto resultado de como fruto el que sean perfectos y completos sin que nada les falte, es decir, que sean hijos e hijas maduros en la sabiduría de Dios. Y por eso en el verso 5 Santiago dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, es decir, la habilidad para perseverar en fidelidad a Dios, en la rectitud, en la piedad, en la obediencia, especialmente cuando son probados por fuego de mil maneras, las pruebas pueden venir de mil maneras, que no les falte la sabiduría, pidan a Dios, a quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Este es el tipo de cosa que Dios da abundante y generosamente, porque nace de un corazón que le teme y que busca conformarse a sus caminos. Que seamos hallados sabios y prudentes en ese día, y que por lo tanto vivamos vidas donde continuamente clamamos a Dios por sabiduría.